En la Bolche Radio suena el teléfono rojo. 10 de la mañana, 34 minutos, gente. Y tenemos un invitado muy especial para hablar sobre un tema, bueno, que es importante. Porque, bueno, como conocimos después de la locución presidencial del 27 de febrero, el lunes, que nos sorprendió bastante, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el relevo de la ministra de Cultura, Patricia Ariza. Para hablar sobre esto, hemos invitado a Fernando Rendón, poeta nacional, director del Festival Internacional de Poesía de Medellín y coordinador del Movimiento Poético Mundial. Maestro Rendón, buenos días y bienvenido a la Bolche Radio. Buenos días, querido Oscar. Estoy muy agradecido contigo, con la Bolche Radio y las compañeras y compañeros que hacen parte del equipo fundamental que hace posible que este programa vital para la juventud colombiana pueda salir al aire. Bueno, maestro, sin más preámbulos, bueno, queremos conocer tu opinión general con respecto a la decisión que tomó el presidente de la República de relevar del cargo a la maestra Patricia Ariza. Nosotros reunimos anoche 58 poetas de la red de poetas con el Pacto Histórico, estuvimos analizando la situación, tratamos de pensar colectivamente en calma sobre este hecho que de todas maneras es grave, porque si se tiene en cuenta que Patricia Ariza recibió el ministerio en agosto, uno entiende que el hecho de recibir un ministerio de manos de un ministro que tiene una política contraria es una tarea de suma delicadeza. Se necesita tiempo para asimilar qué es lo que uno recibe y cómo puede convertir una situación adversa en una situación positiva para la cultura colombiana y para el mismo Ministerio de Cultura. Y ella empezó a desarrollar algunas actividades ya más en propiedad, como el estallido poético-cultural, un acto relevante a nivel nacional, como el inicio de su ministerio, y empezó a desarrollar unos programas de visitas y de apoyo a las culturas regionales. Apenas llevaba solo 2 meses, apenas está empezando a desplegar todo su trabajo desde el nuevo presupuesto que ya gestionó, que nunca tuvo la cultura en Colombia, y recibe esta dura noticia. Nosotros no estamos de acuerdo con la decisión, pero no podemos decir más ni menos que tenemos que seguir apoyando al gobierno del Pacto Histórico, que no hay que introducir signos desalentadores en el momento político actual. Tenemos que pedirle, demandarle al presidente Petro que preserve las políticas culturales, los convenios y acuerdos que había desarrollado Patricia con el sector cultural del país, y que ojalá pueda nombrar en propiedad, ya que el doctor Zorro es un ministro encargado, pueda nombrar en propiedad a un artista colombiano o una artista colombiana, ojalá un artista, y que sea una persona políticamente avanzada, que no le vaya a entregar el Ministerio de Cultura, como parece que va a suceder, a María Paz Gaviria, que sería un retroceso grave para la cultura y para el arte de este país. Hablemos de eso, maestro. En el evento, bueno, es una especulación, pero en el evento en que el ministerio, digamos, sea liderado por alguien con una perspectiva o con una interpretación y militancia de la cultura distinta a la que se venía implementando brevemente por Patricia, bueno, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué saldría dentro del movimiento cultural? Tendríamos que volver a la oposición en el Ministerio de Cultura. Bueno, ¿cuál es tu interpretación o cuál es tu opinión frente a una posible llegada de, pues no digamos de María Paz, pero sí de alguien que no esté de acuerdo con, digamos, con todos estos cambios que venía implementando Patricia al interior del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes? Bueno, mira, la cultura colombiana, en particular los artistas, los poetas, los escritores,
han tenido que desarrollar sus obras en condiciones muy difíciles durante mucho tiempo. Es decir, que en Colombia no hubo nunca un Ministerio de Cultura Popular como lo tuvimos con Patricia Ariza, con todas las dificultades, porque no era la persona más joven para desarrollar este trabajo, ya tenía su trayectoria, son 78 años al servicio de la cultura, del teatro, del arte colombiano, y no es fácil uno recibir, siendo un artista, una carga de esas como un ministerio, que es un trabajo completamente ajeno al espíritu de la creación. Sin embargo, ella fue asimilándolo, fue comprendiéndolo, fue compenetrándose con su misión, y yo creo que estaba empezando a hacerlo bien. Me parece que hubo algunas fallas en algunos diálogos regionales, ausencia de su presencia dialogante en muchos lugares del país, pero es imposible estar a toda hora en esa función de viajar y estar en todos los lugares posibles. Yo diría que el presidente Petro tiene que ser consecuente, ya que tomó la decisión de suspender a Patricia como ministra. Debe preservar los programas que ella empezó a desarrollar, las políticas que ella aplicó, porque si eso va a retroceder en manos de otros ministros, yo creo que va a encontrar una oposición inteligente de los artistas colombianos. Ya vimos lo que le pasó a García Márquez bajo el gobierno de Turbay, que tuvo que exilarse del país, alguien que fue Premio Nobel de Literatura, que es la figura más grande de las letras colombianas. ¿Y cómo va a seguir padeciendo el sector cultural bajo un Ministerio de Cultura de un político liberal o conservador? Eso es inconcebible. La cultura es como la fuerza transformadora de la conciencia, de la sensibilidad, del espíritu de un país. Y si vamos a retroceder lo poco que hemos avanzado en estos 6 meses con respecto a lo que ha ocurrido este siglo, el siglo pasado, yo creo que los artistas van a salir a las calles, como el pueblo colombiano tiene que salir a las calles a luchar por nuevas reivindicaciones, porque si bien el gobierno de Petro ha tomado medidas, y muchas medidas muy positivas para el pueblo colombiano, pues todavía falta, y en 6 meses es obvio que no las va a tomar, falta todo por hacer. O sea, el pueblo tiene que movilizarse de manera crítica mientras apoya contundentemente y condicionalmente al gobierno de Petro. Tiene que exigirle nuevas reivindicaciones, nuevos logros, nuevos objetivos que el pueblo ha tenido dentro de sí en su lucha de tanto tiempo, de tantos siglos, y eso no puede suspenderse. Es decir, nosotros somos revolucionarios, somos críticos, y mientras apoyamos al gobierno tenemos que exigirle que ponga el ojo donde tiene que ponerlo, que tome las medidas que tiene que tomar, porque finalmente el verdadero poder reside en el pueblo, y es el pueblo el que tiene que tomar todas las decisiones, echar sobre sus hombros su propia historia, elegir su propio destino. Fer, buenos días. Hola, Gaby. Tú has mencionado que ojalá no haya retrocesos en lo que Patricia ha hecho hasta el momento en el ministerio. Pero con la llegada de Ignacio Zorro, lo primero que él ha mencionado, o dentro de las primeras declaraciones que ha dado, es que no se va a traer el modelo de escuelas de música de Venezuela, ¿no? Entonces ya allí su primer anuncio va en contravía de lo que Patricia venía haciendo. Y también nos comentabas que anoche estuvieron reunidos un grupo grande de artistas. De esa reunión de anoche ¿va a salir algún documento, alguna carta, algún llamado al gobierno nacional? Y ¿qué opinión también te merece pues que sus primeros anuncios del nuevo ministro de Cultura justamente vayan en contravía de lo que Patricia venía estipulando al interior del ministerio? Bueno, mira, esto que estoy en mora de hacer un borrador ahorita, porque he tenido un par de reuniones esta mañana sobre el espíritu de lo que se habló anoche, y se acordó que es expresar nuestra extrañeza con la destitución temprana de Patricia.
eh, exigir que se mantengan estas políticas que ella trazó, aparte de las nuevas que puede traer el nuevo ministro, que no sé si será el doctor Zorro, y exigir que el perfil del nuevo ministro en todo caso sea un perfil de un político, de un artista, y a la vez que albergue una conciencia política de avanzada. Respecto a lo que me dices del anuncio del doctor Zorro, creo que él estuvo en Venezuela visitando ese país y estudiando con la primera dama, Verónica Alcócer, cómo es el modelo del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, que incluso recibió el Premio Nobel Alternativo hace algunos años. Yo realmente no conozco en detalle esta situación. Lo único que sé es que en las calles de Colombia, durante el paro cívico nacional, durante la movilización popular y de la juventud colombiana, que fue la fuerza mayoritaria de ese paro, que llevó a Petro al poder, no fueron los músicos clásicos los que encabezaron estas movilizaciones, fueron los músicos populares, los artistas populares y toda la poesía de este país que no escribieron los poetas nunca, la escribieron los muchachos y las muchachas en los pasacalles, en las pancartas, en los muros de Colombia. O sea que si Petro no ve que fue el movimiento artístico, el movimiento cultural colombiano el que abrigó como un escudo verdadero el movimiento popular, el paro nacional, pues yo no sé qué es lo que está mirando Petro cuando está en contacto con la movilización popular. Tiene que respetar la música popular, y todos sabemos que la música clásica es y que el modelo que se quiere implementar de pronto por parte del doctor Zorro es un modelo de los siglos XVIII y XIX, y que la música clásica no es lo que más ama el pueblo colombiano, que cuando estamos tomando un trago no estamos escuchando por lo general música clásica, sino nuestra música, la música que es parte de nuestro espíritu y que también presidió las movilizaciones del pueblo colombiano durante los pasados días de lucha. Anita. Buenos días, Fernando. Bueno, también Hola, como retomando un poco lo que tú estás diciendo sobre las manifestaciones culturales del pueblo colombiano. Me parece muy interesante también el hecho que este Ministerio de Cultura estaba proponiendo varias cosas alrededor del tema de los museos, ¿no? Nosotros tenemos un museo nacional totalmente elitizado que por más que ha intentado cambiar su guión museográfico, ampliándolo como a más comunidades y entendiéndose como de verdad debe ser un discurso nacional, siempre ha sido mediado por el gobierno y por la élite. Yo creo que uno de los grandes retos de este gobierno del cambio es hacer ver que todos estos espacios que, digamos, tradicionalmente han sido institucionales, son del pueblo y para el pueblo, no para la élite, no para la burguesía. En ese sentido, yo quisiera, digamos, que tú nos dijeras cuál es la invitación para los jóvenes, para las jóvenes que estamos metidos en el mundo del arte, los que no sé, para entender que este ministerio es el todo que abarca lo que mueve al país, lo que nos mueve como pueblo, y pues ¿cuál es la invitación a ligar, digamos, también como los escenarios de los músicos o de las personas artistas mainstream y de los que son del pueblo? O sea, para poder reivindicar lo que Patricia quería hacer y lo que nosotros como ministerio, como esperábamos del ministerio. Bueno, a mí me tocó asistir a un par de reuniones o 3 reuniones tal vez con Patricia, que estaba muy al frente de una elaboración constante, de un perfeccionamiento continuo de un documento que fue más o menos el documento central para el programa del Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que una cosa es ser ministro y otra cosa es ser un artista activista de la cultura. Entonces me parece que ella, en el momento en que pasó al ministerio, se aisló un poco del movimiento de artista, del movimiento cultural que la llevó al ministerio. Entonces hubo un grupo de artistas que se quejaban de que el diálogo no era suficiente, y uno entendía que ella estaba embebida pues en los problemas cotidianos del ministerio, una cantidad de reuniones, de consultas, de documentos que tenía de normas que tenía que implementar en el ministerio. Es muy difícil multiplicarse, ser no tantas personas en tan poquito tiempo. Entonces yo sí considero que la música clásica, la tendencia a apoyar
como ministro a una persona que se dedica a la música clásica, que ha sido por lo general una música elitista. No es que nosotros no estemos de acuerdo en que los niños cojan los violines y todos los instrumentos más refinados para ser creadores y felices, no. Lo que se está aquí, lo que se trata es de hacer una revolución espiritual en Colombia, una revolución cultural verdadera, no que abarque un pequeño grupo de músicos, un pequeño grupo de cineastas, o que un grupo, un puñado de proyectos selectos que puedan poner un presupuesto para ser socios del sector privado del Ministerio de Cultura, que es el COCREA, accedan a los recursos mayoritarios del Ministerio. Y los recursos del Ministerio de Cultura deben ser distribuidos equitativamente en todas las regiones del país, deben ser entregados sobre todo a los artistas y no a los museos. Los museos hay que conservarlos primero. Primero son las personas, primero está la vida, primero está la juventud, primero está el arte y la poesía como fundamentos magnos de la expresión humana. Es decir, que la poesía es un lenguaje natural y fluido en la infancia que se pierde al contacto con las escuelas, con los profesores rígidos que quieren obligar a los niños a expresarse de determinadas maneras y terminan por aniquilar el lenguaje poético natural que vive en la infancia y que pervive en la adolescencia de muchos que siguen escribiendo poesía a esa edad. La poesía y el arte deberían ser como la prioridad primera del gobierno del Pacto Histórico, del Ministerio de Cultura, y deberían implementarse como de enseñanza cotidiana desde las guarderías, las escuelas, los colegios y las universidades. Es el arte el que humaniza al ser humano, el que lo hace comunicarse de la mejor manera, el que lo hace expresarse y lo hace romper con la rigidez de las formas en la comunicación, con la formalidad que nos separa y que nos vuelve de alguna manera indiferentes e insensibles. Entonces yo creo que la prioridad es el pueblo, es la vida, es la juventud, es la infancia, y ahí deben estar destinados los recursos presupuestales del Ministerio de Cultura. Buenos días, maestro Fernando. Para mí es un gusto escucharle. Hola, James. Quiero en primera medida decir que tus palabras me llevan a un estado, digamos, de tristeza y melancolía, porque la salida de la compañera Patricia Ariza significa para nosotros una pérdida justamente de esa sensibilidad que requiere los mecanismos del cambio por los que hemos soñado. En ese orden de ideas entendemos, y creo que tú también lo manifiestas hace un segundo, el gobierno y esta estructura paquidérmica que hoy pretendemos transformar, pues tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus situaciones complejas. Y Patricia se encuentra con un Ministerio de Cultura que está plagado de problemáticas, que está plagado de asuntos muy disímiles, muy complejos, y llega a transformarlo con el arte y la cultura y ese ministerio que se proponía como la poesía a la calle. Hoy nos encontramos en otro escenario en donde no podremos saber cuál será el resultado, ¿no? No sabemos. Hay una realpolitik que también se expresa en que Petro necesita avances. Y esos avances significativos, al menos yo lo entiendo así, se requiere de tiempos cortos, de mucha comunicación, de mucha viralidad en esa información que está ahí. Yo creo que justamente, por ejemplo, pasó con el tema de medios del país. No había una figura que llegara y encarnara ese momento. Y cuando vemos este cambio, tampoco hay una figura. Sacan a Patricia y no hay una figura de reemplazo, porque justamente es muy difícil, digamos, poder cambiar esto. Nosotros ahora, ¿cómo vamos a hacer ese legado, digamos, que no solo lleva a Patricia, sino cómo vamos a volver que la política se llene de poesía y la poesía esté llena de política, como bien lo recordaría nuestra ministra, que fue Patricia Ariza, y que nosotros, digamos, tenemos esa tarea, ¿no? ¿Tú cómo propones que lleguemos a todas las calles, a todos los rincones y veredas de este país con un ejercicio poético de la política para poder hablar de cambios? El micrófono, maestro.
disculpa, el proceso previo de la llegada de Patricia Ariza al Ministerio de Cultura fue muy aleccionante porque permitió la unidad de muchísimos artistas de Colombia. Ahora que parece que se pudiera truncar el proceso que inició Patricia, es el momento de que la inmensa mayoría de los artistas colombianos estemos unidos, estemos trabajando juntos, resolvamos las diferencias de forma y superficiales y vamos a fondo por un cambio cultural del país. Los artistas colombianos, los poetas, los escritores, siempre hemos luchado, incluso sin recursos, en la adversidad, en las condiciones más difíciles, de forma que vamos a seguirlo haciendo con o sin recursos. Vamos a continuar en el camino de la unidad con la seguridad de que las luchas del pueblo colombiano, como se vio en el paro nacional, y fue algo que no fue previsto ni organizado por una fuerza política, sino que de manera natural los artistas se lanzaron a las calles a apoyar y a estar en el corazón del paro nacional. De esa misma manera nosotros vamos a defender las pocas conquistas que logró Patricia implementar en el ministerio. Vamos a exigir un mayor diálogo al nuevo ministro de Cultura, el respeto a los avances conquistados en este breve lapso, y de forma que el pueblo colombiano tiene que contar con sus artistas. Un llamado también es esto, para que el partido, la Unión Patriótica, la izquierda colombiana, valoren mucho más el papel de la cultura, que no se reduce naturalmente solo al arte, pero mucho menos a los solos debates sobre cultura. El arte y la poesía son vidas, son una expresión viva de la sensibilidad, de la emocionalidad, del sueño, del pensamiento que mueve al pueblo colombiano y que lo movió para hasta este momento histórico que era increíble para nosotros que pudiéramos alcanzarlo después de tantos muertos. Yo estuve pues en la coordinación departamental de la Unión Patriótica en Antioquia en 1986 y era un momento terrible a que muchos logramos sobrevivir, entre ellos la compañera Aida Bella, que está en la dirección nacional del Pacto Histórico. Entonces tenemos todavía la posibilidad humana y la juventud incluso, a pesar de los años, de energía para defender el proceso cultural, para profundizarlo, con o sin apoyo del Ministerio de Cultura, y para hacerle propuestas mucho más de fondo al gobierno de Gustavo Petro en materia cultural, para lograr la atención del presidente Petro, que me parece que está un poco de espaldas a la cultura y que no comprende bien la esencialidad de este proceso cultural para el desarrollo espiritual, cultural y político y social de nuestro país. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Olche Radio. Gracias por estar siempre dispuesto a conversar con el Semanario Voz. Y finalmente queríamos preguntarte, este año, ¿cuál es la fecha del Festival Internacional de Poesía de Medellín? Bueno, ya muy invitados todos ustedes y toda la querida y fraterna audiencia de La Olche Radio. El festival se desarrollará entre el 18 y el 20, entre el 8 y el 15 de julio de 2023. Paralelamente se va a desarrollar el primer congreso del Movimiento Poético Mundial de manera presencial en Medellín, y luego los poetas que vienen a Medellín van a desplazarse a Caracas, donde a continuación comenzará el Festival Mundial de Poesía de Venezuela, la edición número 17, y continuará el Congreso del Movimiento Poético Mundial en Caracas, con pleno apoyo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Allí vamos a definir un plan estratégico del movimiento, vamos a elegir una nueva dirección mundial y vamos a abordar tareas centrales de la poesía contemporánea, llevar la tarea de la búsqueda de coordinadores nacionales al mundo entero. Tenemos coordinadores más o menos en 120 países en este momento y el entusiasmo ha crecido. Ya realizamos un congreso virtual en Asia, otro en África. Se crearon direcciones allí, los proyectos de mutua cooperación se están incrementando y realmente la unidad es el camino para el mundo, así como para el pueblo colombiano.
unidad cerrada, unidad política, unidad ideológica, unidad espiritual, unidad cultural. Fer, pues muchísimas gracias por estar en estos micrófonos. Un saludo y un abrazo enorme para ti. Un abrazo también para Glory, que la escucho por ahí de fondo. Y para todas y todos quienes hacen parte de este gran proyecto que es el Festival Internacional de Poesía de Medellín, de la revista Prometeo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. 11 de la mañana, Oscar Sopos, y nosotros nos vamos ahora con música porque al regresar vamos a escuchar a Rafael Jaimes. Él es analista cucuteño, quien nos va a conversar sobre justamente la situación de derechos humanos por la que